nací en el campo, me crié en el campo y mi mamá en el campo. Yo empecé a moverme al lado de mi mamá, más que todo, tirándole el fogón en la cocina, cocinando con ella. Yo aprendí a lavar la ropa, aprendí a remendarla. Es una historia, la verdad, que no la sabe nadie. Yo empecé a trabajar muy joven, mercando para la casa desde niño. Me manejaba 3 caballos de la casa con carga a Medellín. Pero yo le puedo decir que fue muy duro, pero buena, yo pasaba muy entretenido con eso. El trabajo dignifica y con el trabajo, haciendo una cosa y la otra, del trabajo come uno, hace vivienda, y ayuda a hacer vivienda a otro, y le ayuda a comer a otro. Yo andaba descalzo, yo vine a aprender a calzarme y a organizarme mejor cuando empecé a venir a tener novia aquí en Santa Elena, a la esposa. Pantalón de drill bien arreglado, bien planchado, mi camisa buena, mi sombrero, mi ruana, así andaba. Y no era como de una piel callosa, sino así libre, pero como una piel fina. Yo a veces que pasaba en Medellín por esas calles, cuando no me pesaba, estaba montado en un vidiero, hombre, y casi que no me chuzaba, yo ponte un chusito, pero no, casi que ni me chuzaba. Era hasta de buenas. Yo anduve mucho por ahí por esa región por ahí de Echeverri, Cuba, y por ahí me iba yendo hasta llegar casi al cementerio de San Pedro, allá terminaba. Y no, para mí eso no fue un problema, y yo era un tipo resistente y me enseñaba a andar con ella, a llevar la silletica, a llevar las flores. Eso lo hacía a pie para ir vendiendo y vendía las silletas de esa forma. Para mí el desfile es un orgullo de que la gente de la ciudad de Medellín salía a vernos y a aplaudirnos. Ya el silletero es una persona muy apreciada en la ciudad. Yo siempre iba con mi silleta así como esa, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, ese tumulto, como estaba así aquí, una emoción de bastantes personas, 15 o 20 personas o más, aplaudiendo y eso así. Yo les daba la media vuelta, los saludaba ese sombrero, así les ponía el sombrero y seguía. Y esa gente, uno veía la felicidad de esa gente. Y entonces yo empecé a apreciar que el campesino, y sobre todo el campesino de Santa Elena, es muy valorado en la ciudad y muy inventado. No es una bobada, es una gran cosa. Entonces es un orgullo. La tradición de las flores para mí es muy importante y de eso viví, y de eso vivo. Yo vivo prácticamente de las flores. También es un orgullo saber que de las flores he vivido yo desde que tenía 12 años en adelante. Pero yo a las flores le agradezco esta casa. De las flores conseguí con qué casarme, con las flores levanté la familia. Entonces es mucho decir. Para mí las flores son muy importantes y se siente uno feliz.